Buenos días, queridos hermanitos. En esta mañana vamos a tener nuestra clase de valientes y como título dice, vi una columna de luz, y vamos a leer en José Smith Historia capítulo 1 versículo 1 al 26. Pero para eso, ¿verdad? Nos va a decir, por favor, Joseph, nos dices cuándo nació José Smith, el profeta. Fuerte. Nació el 23 de diciembre. Muy bien, ¿verdad? Aquí ya aprendió algo. Yo sé que nació el 23 de diciembre. Muy bien. Aquí nos dice como primer punto que Dios puede responder mis preguntas por medio de las escrituras. Muy bien, eso es verdad. Entonces, pero para continuar, nos dice que José Smith fue inspirado por un pasaje que leyó en la Biblia y eso dio pie a la primera visión. Muy bien. Quisiera que por favor les voy a platicar, por ejemplo, este libro que es un diccionario, ¿a qué nos lleva a preguntar? Palabras que a veces no sabemos su significado. Es este libro, ¿verdad? Es un diccionario. Pero también aquí nos dice que las palabras espirituales que quería saber José Smith, dice José Smith tenía preguntas y las respuestas las encontró en las escrituras, ¿sí? Aquí estamos mirando las escrituras. Aquí nos está diciendo que José Smith las encontró en las escrituras y vamos a ver los versículos del capítulo 10, 11 y 12 a las respuestas que José Smith tuvo a las preguntas que él tenía, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Vamos a escuchar qué nos dicen las preguntas que tenía José Smith y las respuestas. Y dice, en medio de esta guerra de palabra y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que esta en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse como inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que estuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Bueno, esto nos dice, porque sabemos que de una edad muy corta, ¿verdad? José Smith, ¿verdad? Estaba confundido a qué religión podía unirse, ¿sí? Estaba él muy confundido, por eso acudió a estas escrituras y encontró en Santiago 1:5, ¿verdad? Dice que encontró esta escritura, que si alguien tenía falta de sabiduría, que se la pidiera a Dios y él les respondería. Esta es una de las preguntas, ¿verdad?, que José Smith tenía y las respuestas, ¿verdad? Y esto lo encontró en las escrituras, ¿sí? Y esa fue la respuesta. Muy bien. Más adelante nos está diciendo nuestra, nuestra lección, dice, el Padre Celestial escucha y contesta mis oraciones. También sabemos aquí que nosotros tenemos y pedimos a nuestro Padre Celestial nuestra oración, ¿verdad? No como la de José Smith, o a lo mejor sí, ¿verdad? Podemos llegar a tal grado de decir, estoy en la religión verdadera, pero por eso tenemos, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Padre con mucho fervor y poder decir, ¿verdad? Dice que Dios conocía a José Smith y cuando José oró, Dios lo escuchó. Entonces, como a José Smith también lo escuchó Dios, también a nosotros nos escucha cuando hacemos nuestra oración, ¿sí? Nos escucha cuando hacemos nuestra oración y nos da respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas maneras en que el Padre Celestial se comunica con nosotros? Por medio de la oración, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial por medio de revelación, por medio de los profetas. Si nosotros
quisiéramos en este momento pedir una oración, ¿verdad? No vamos a hacer una cita, sino vamos a hacer directamente con Él. Igualmente que cuando José Smith pidió una oración, dice cómo ha contestado nuestras oraciones, ¿verdad? Y también cómo contestó el Padre Celestial las de José Smith. En José Smith, historia 1, 16, 19, tenemos la respuesta. Se puede retirar. Dice, más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino el poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendía hasta descansar sobre mí. No bien se apareció. Bueno, ahí estamos escuchando y estamos mirando que dice que cuando él fue a un bosque, ¿sí? Él estaba muy turbado a qué unirse, pero cuando él leyó la escritura, dice que él se apartó y fue a un bosque, dice que se arrodilló, ¿sí? Dice que de pronto él sentía como un poder muy feo que se quería apoderar de él, pero dice que después de eso, ¿verdad? Dice que él contestó su oración nuestro Padre Celestial, y dice que vio dos personajes, ¿verdad? Dice que vio dos personajes. Dice que vio dos personajes arriba de su cabeza, y uno dijo, este es mi hijo amado, escúchalo, ¿sí? Entonces José Smith nos dice que él, ¿verdad? Él fue contestado al momento, pues dice que él quedó con este asombro de ver estos dos personajes que nos está diciendo aquí. Pero para eso José Smith, ¿verdad? Fue perseguido por muchos de las sectas que querían que él no, porque él contaba que había visto una visión y decían que no existían eso ahora, que eso ya había muerto. Pero para eso José Smith da su testimonio, ¿verdad? En José Smith 1:25, y nos dice, dice, así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, y ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba hasta que se me diera más instrucción. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que el hombre carece de sabiduría, puede pedirle a Dios y la obtendrá sin reproche. Pues yo sé que esto es verdad. Sé que José Smith, ¿verdad? Vio al padre Alejo. Por eso dice que a eso vino lo encontramos, o cerca, eso vino, o sea, la primera visión de José Smith, ¿sí? Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí también estamos viendo la actividad de los niños. Esta la hizo Joseph, ¿verdad? Entonces vemos la actividad de los niños, como también aquí nos está demostrando cómo José Smith está mirando a estos dos personajes, que aquí también lo vemos. Sé que los libros canónicos dicen la verdad, que los libros buenos nos van a indicar las cosas que debemos de hacer. Sé que José Smith vio al Padre y a su Hijo. También sé que por medio de las Escrituras, ¿verdad? Vamos a confirmar lo que nosotros tenemos inventado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo sé que esto es verdad, y se los dejo con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta pronto, pequeños. Nos vemos la próxima semana. Su maestra Ana María se despide de ustedes. Tengan
Bonita semana, obedezcan a papás, ya van a comenzar nuevamente las clases, a estudiar también porque son cosas que nos van a ayudar para nuestro futuro. Hasta pronto.